Momento. Hebreos capítulo 11, vamos a leer versículos 17, 18 y 19. Y vamos a ver esta palabra porque a propósito dejé este espacio para hablar en el día de hoy, porque este pasaje hay un paralelismo tremendo con la obra de Jesucristo en la cruz. Hay un paralelismo tremendo con la entrega del Padre hacia al Hijo para que toda la humanidad. Hay un paralelismo, claramente es una historia, ya lo voy a hablar y lo voy a explicar mejor, pero es una historia que no se puede tomar cada uno de los datos de la misma manera como si fuera algo literal, pero sí hay mucho contenido espiritual en esta historia que habla acerca de un hombre que tiene una palabra de parte de Dios de hacer algo que él no estaba, nadie lo había hecho antes, parecía demasiado raro, pero era algo que tenía que hacer porque iba a ilustrar una verdad espiritual que iba a suceder muchos años después con la persona de Jesucristo. Yo no sé si te ha pasado ahí mientras vas buscando Hebreos 11, versículo 17 en adelante, pero hay acciones que nosotros realizamos o decisiones que tomamos que son más importantes que otras, ¿sí? Hay decisiones que no son tan importantes, trascendentales, relevantes para nuestras vidas. Por ejemplo, el hecho de ¿qué vas a comer? ¿No? La pregunta del millón. Vieron que todos los días se hace uno la misma pregunta. ¿Qué vamos a comer hoy? Es casi una pregunta existencial. ¿Qué vamos a comer hoy? Y viene, ¿qué comemos hoy? Y es como ¿y qué vamos a hacer? Y qué sé yo, y siempre hay algo ahí que vos recurrís. Hay algo que cuando no hay nada siempre vas y lo agarrás. Pero es como una pregunta. Ahora, esa decisión no es trascendental. O sea, si vos comés milanesa con, qué sé yo, con fideo, o comés milanesa con tomate, o comés, porque milanesa están casi siempre, porque es más rápido, ¿no? O salchicha con no sé qué, no cambia nada de la vida, no es tan trascendental en la vida, no es lo mismo que otras decisiones como, por ejemplo, con quién me voy a casar. Es una decisión importante, porque me caso y voy a estar con esa persona toda la vida, ¿o no? Ahí anda diciendo, che, mirá, no cocinaste bien hoy, ahí te espera la puerta, te vas de la casa, ¿no? Te enfermaste y tenías que ir a trabajar, así que, andate, te vas. No podemos hacer eso. Entonces, sabemos que esa decisión es más trascendental. No sé, trasladaron aquí. Quizás hoy iban a prepararse para venir al culto y tenían que elegir la ropa. Y las mujeres tardan un poco más, aunque hay algunos varones que también son bastante coquetos para escoger, ¿no? Pero te lleva un tiempo, pero no es tan trascendental, hermano. Si te pones la camisa esta negra o me pongo una camisa azul, no sé si va a variar mucho la cosa de la vida. Que si usted no va a andar mirando y diciendo, che, qué bien que le quedaba la camisa al pastor. Es lo mismo, es camisa esta, camisa la otra, es más o menos igual, ¿se entiende? No es trascendental. Ahora, la actitud con la que yo vengo a la presencia de Dios o el lugar que yo le quiero dar a Dios en mi vida es mucho más trascendental, es una decisión mucho más importante. Abraham tuvo muchas pruebas, ¿se acuerdan que lo hablábamos el domingo pasado? Muchas pruebas, pero hay una que es trascendental, que va a determinar cómo iba a ser conocido Abraham. Abraham, dijimos la semana pasada que cometió errores, ¿se acuerdan? Pruebas que no fueron positivas, él no salió victorioso, pero hay una que quizás es la más trascendental y en esa él sale con fortalecido en su fe tan fuerte que cuando uno piensa en Abraham, la primer prueba que viene a tu mente es esa, el momento en el que él tiene que por fe entregar a su hijo. ¿Me va siguiendo hasta aquí? Es decir, es algo que se nos revela eso y se nos muestra en la palabra. Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, a su único hijo. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Él tenía también Ismael, pero las promesas venían por Isaac y fue el que él va a criar. Pensando que Dios es poderoso, versículo 19, para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado
también le volvió a recibir. Amén. Yo quiero compartir con ustedes acerca de esta fe y vamos a ver en el libro de Génesis, en donde pasó la historia, y después vamos a ver cómo hay un paralelismo tan tremendo, porque esto que para él fue trascendental tiene un paralelismo con la obra de Jesucristo, con la acción del Padre. Es más, hay detalles que, aunque a mí no me gusta espiritualizar las cosas, hay detalles en el escrito que no puedo dejar de ver, que era una historia que tenía que suceder para que cuando viniera la persona de Jesús, todos los judíos pudieran identificar el amor del Padre hacia el Hijo, capaz de estar dispuesto a entregar hasta la vida. Y en la persona de Jesús, no lo vamos a ver en sentido figurado. Vamos a ver que esto que para Abraham fue fe y no lo llegó a realizar, el Padre en los cielos lo va a materializar en la persona de Jesús. Y lo va a hacer real a través de la persona de Jesús. Entonces esta fe que te caracteriza, que te hace creer en Jesús, que te hace creer en su salvación, en su perdón, en la vida eterna, tiene una calidad diferente cuando pasa por los procesos de prueba, y eso lo hablamos la semana pasada, y cuando eso sucede, empieza a expresarse ciertas cosas. Y yo quiero hablar acerca de esto por medio de la palabra. La calidad de la fe, lo primero, expresa amor. Allí va a aparecer en el versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía que su unigénito, su único hijo. Es decir, lo que más amaba. A ver, ¿quiénes son padres? Levanten su mano, por favor, y rápido allí. Padre o madre, ¿no? Son padres. Y verdaderamente, díganme si el amor que sienten por los hijos es diferente a cualquier cosa, ¿o no? Hay algo, ¿no? que uno tiene hacia los hijos que no es comparable, ¿no? Y esta expresión de amor se va a reflejar en que Abraham va a entregar lo más preciado, lo que más amaba. Era el único hijo, era el hijo de las promesas, claro, de que lo que Dios había declarado y hablado, pero hacerlo implicaba que él demostrara y expresara a través de su fe amor. Y miren Génesis, voy a tratar de avanzar, 22, versículo 1 y 2. Dice así: aconteció, ahí va a aparecer, después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, lo mismo que dice Hebreos, que por la fe fue probado. Probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y miren las palabras de Dios. Dios le va a decir, toma ahora tu hijo. Y miren, le va a decir la misma expresión que aparece en Hebreos. Tu único, en el que proyectaste todo tu amor, en el que proyectaste todo tu futuro, en el que proyectaste las promesas de Dios, en el que proyectás lo que vos no tenías. Vieron que muchas veces nos pasa que nosotros proyectamos en nuestros hijos todo lo que no tuvimos, queremos que ellos lo tengan. Si no tuvimos bienes materiales, tratamos de darle lo que más podemos. Si no tuvimos amor, tratamos de darle amor. Si no tuvimos protección, tratamos de darle protección. Si no tuvimos consejo, tratamos de darle consejo. Pero la Biblia dice, vos me vas a entregar a tu hijo, el único, Isaac, a quien amas. A quien amas. A quien amas. Tu fe va a expresar el mayor de los amores. Eso es lo que le está pidiendo Dios. Y vete a tierra de Moriah. Este lugar, esta tierra era un monte. Sobre ese monte en la antigüedad se va a establecer Jerusalén. Y sobre ese mismo monte que va a ser entregada a la persona de Jesús. Entonces yo no trato de sacar cosas de contexto, pero la verdad es que hay muchos paralelismos entre una historia y otra. Y la Biblia dice que en ese lugar le va a decir las siguientes palabras: ofrécelo, entrega lo que amas, expresa ese amor a través de esa entrega y lo vas a ofrecer y le va a pedir algo que no tiene comparación. Escuche bien, no es que Dios está avalando el homicidio,
porque el Señor lo va a parar, ¿se entiende? No es que Dios estaba avalando el homicidio, lo que quería es ver qué había en el corazón, si realmente hasta dónde estabas dispuesto a llegar. Muchas veces pasan las pruebas, lo que tratan de determinar hasta dónde estás dispuesto a soportar por el Señor, cuánto estás dispuesto a pasar sin negar la fe, sin desconfiar de Él, sin abandonarlo. Ahora, la historia nos habla de este amor que tiene Abraham para con su hijo, lo ama. Y Dios lo podía identificar, se lo dice: vos lo amás, entrégamelo. Y trata de identificar, o trata de evidenciar, mejor dicho, el amor de Dios hacia su hijo, hacia la persona de Jesús. Cuando el Padre entrega a Jesucristo, cuando el Padre envía a Jesucristo a la tierra, y la Biblia dice que hay un acuerdo de voluntades, porque cuando habla acerca de la persona del Hijo dice: nadie me la quita la vida, sino que yo mismo pongo mi vida para sacrificio. Lo que está describiéndose es el amor de Dios hacia Jesucristo, y ese amor trataba de evidenciar y demostrar el amor que Dios el Padre tiene por vos y por mí. El amor que tiene en la persona de Jesús se va a reflejar en vos y en mí. Por eso va a decir Juan 3:16, esas palabras que todos conocemos. Probablemente hasta algunos las recitamos de memoria, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo. Fíjense cómo evidencia Dios el amor que tiene por vos y por mí y por toda esta humanidad. Fíjense, de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Dio lo que más quería, su único hijo, el que amaba, lo más preciado, su único hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ese amor se evidencia porque el Padre se revela a través del Hijo, y esto que está haciendo Abraham está anticipando, está hablando, está mostrando algo que iba a pasar después, que se iba a demostrar con la forma más contundente. Dios el Padre entrega al Hijo y da a su Hijo por amor de nosotros. Nosotros tenemos un serio problema en la humanidad, y es que nos cuesta entender a Dios como Padre. Nos cuesta, porque nuestros recuerdos muchas veces no son los correctos sobre nuestros padres. Entonces nos cuesta trasladar verdades espirituales hacia nuestras vidas por la mala concepción que nosotros tenemos sobre determinadas cosas. Entonces, como muchas veces nosotros no tenemos buenos recuerdos de nuestros padres, cuando empezamos a escuchar que Dios como Padre me ama, a nosotros se nos vuelve una locura. ¿Cuántas veces, yo no sé cuántos recuerdos tendrás de tus papás, buenos y malos, pero hay distintos recuerdos, ¿no? Yo trato de dejar recuerdos en mis hijas, es decir, le trato de enseñar a andar en bicicleta. ¿A alguno el padre le enseñó a andar en bicicleta? ¿Nadie? ¿Alguno le enseñó a andar en bicicleta? ¿No? ¿Y lo acompañó? ¿No? ¿Alguna cosa ahí? ¿Alguno le enseñó a leer? ¿Alguno de sus padres le enseñó a leer? ¿Sí? Con la chancla, pastor. Le enseñó a leer, es una forma bastante peculiar para decirlo. Me golpeó a leer, pastor, sería la frase. Me golpeó hasta que leyera. Esa sería la expresión más adecuada, ¿no? Pero uno trata y trata de generar algún recuerdo, pero muchos de nosotros quizá tenemos una figura rara acerca de nuestros padres, y cuando Dios habla de Él como Padre, claro, no lo podemos relacionar, no podemos hacer que eso sea algo que pueda reflejar. La semana que viene, 13 años pasaron, no vino más. Yo me acuerdo, siendo chico, parado frente a la ventana, esperando, y pasaron una hora, y tenía a mi hermano que era menor que yo todavía, Alejandro, 3 años, y pasa una hora y media, y yo ya ahí empecé a decir, no viene, era mentira. Y le dije a él, no va a venir. Y él hasta el día de hoy me dice, es uno de los recuerdos que más me ha marcado. Yo le decía, no va a venir, ¿para qué te quedas mirando?
y pasa una hora más y él seguía en la ventana. Yo ya no estaba más en la ventana, yo ya sabía que no iba a volver más. Y él está otra hora y otra hora y otra hora, y fue una marca para su corazón. Fue una marca para su corazón porque su padre no estuvo más, lo abandonó. Y cuando de repente Dios se muestra o habla que Él es Padre, para nosotros es muy difícil. Es muy difícil comprenderlo porque tenemos muchas marcas, muchas heridas. Pero este amor de Padre que necesitas descubrir, que yo necesito descubrir, y que en algún momento lo descubrí y lo empecé a apreciar, porque claro, para mí, yo nunca en mis oraciones decía la palabra Padre, no era parte de mi oración, porque no quería vincularlo a Dios con algo que había hecho tanto daño a mi vida y tanto daño a mi formación. Pero este amor de Padre reflejado a través de Jesús, que murió por vos y por mí, perdonando todos los pecados, lo que quiere hacer es precisamente venir a sanar un montón de heridas que están en nuestro corazón. Algunos hemos crecido hasta con padres, pero esos padres no estuvieron lo presente que nosotros hubiésemos querido que estén. Por eso intentamos hacer eso con nuestros hijos. Entonces, la Biblia lo que nos enseña, y este amor de Padre hacia Jesucristo, que lo va a evidenciar en la obra de la cruz para decirte, mirá cómo te amo, que entrego lo que más amo por vos, va a venir a sanar todas las heridas que podés tener en tu corazón. Y va a venir a ser un bálsamo de ayudarte a perdonar un montón de cosas que para vos han sido terribles y muy difíciles de salir. Te va a dar una identidad, porque cuando la Biblia habla de que Él es Padre, a mí me pone en adopción como hijo. Significa que yo ahora tengo una identidad totalmente distinta a la que yo tenía antes de conocerle. Antes de conocerle pudiste ser una persona abandonada, pudiste ser una persona maltratada. Yo crecí con un padrastro golpeador, así que crecí en el ambiente del maltrato, de las peleas, de que me pegaran hasta a punto de dejarme tirado, desmayado en una oportunidad. Es decir, crecí en un ambiente de mucho dolor, pero conocí a Dios como Padre. Y ese Dios Padre, lleno de amor, era diferente a lo que me habían contado y lo que yo había visto y experimentado en la tierra. Y este Dios Padre viene a sanarte, este Dios Padre viene a darte una identidad, este Dios Padre viene a decirte, te amé de tal manera que entregué lo que más quise y lo que más quiero, te lo entregué para decirte, mirá, hasta dónde soy capaz de llegar para alcanzarte, sanar tus heridas, perdonarte, perdonar todos tus pecados, perdonar no solo tus pecados, sino también lo que los pecados terminan produciendo muchas veces en nosotros, porque el pecado lastima y deja marca, el pecado hace que nos sintamos insuficientes, el pecado nos hace sentir inmerecedores, el pecado nos hace sentir que no hay perdón para nosotros, y viene esa muestra de amor que solamente la vas a poder alcanzar cuando creas que este Dios todopoderoso vino a morir en la cruz por vos. Y va a llenar todo vacío de tu corazón. Todo lo que por años ha sido sin sentido y que era raíz de dolor y de amargura y de llanto, viene el Señor para decirte, yo te amo de tal forma que entregué lo más preciado. Y eso es lo que recordamos en este día. Nosotros recordamos en este día que tenemos un Padre lleno de amor en los cielos, que alcanzó nuestras vidas y que nos hizo sentir con identidad. ¿Cuántos dicen amén? La segunda expresión que tiene esta fe que se describe en el libro de Hebreos y se ve en el libro de Génesis es que esta calidad de fe expresa entrega y obediencia. Expresa entrega y obediencia. Dice el versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció, escuche bien, ofreció, entregó a Isaac. Y el que había recibido las promesas, nuevamente dice la misma expresión, ofrecía, dos veces. Eso está hablando de es una figura retórica para poder enfatizar el tema. Lo que está diciendo es, verdaderamente lo entregó. La fe expresa entrega. Y si hay algo que el Señor hizo,
a través de la persona de Jesucristo es manifestar entrega. Aún la Biblia dice que Jesucristo, por causa de la obra que iba a hacer por nosotros, fue obediente hasta la cruz. Miren qué tremendo. Ahora miren lo que dice Génesis, porque lo voy a llevar al libro que habla sobre Abraham, capítulo 22, versículo 3 en adelante. Van a ver cómo está este paralelismo de Abraham y cómo alcanzan nuestras vidas, ¿no? Y no vamos a meternos en los detalles, pero sí en cuestiones importantes. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana, después de escuchar esta palabra y de que Dios le dijera, ofréceme a tu único hijo. Abraham se levantó muy de mañana. Va a producir en Abraham esta obediencia. Él va a arrancar desde temprano, va a empezar a obedecer lo que Dios le había dicho. Va a preparar su asno, va a tomar a los siervos, va a llevar a su hijo Isaac, va a cortar la leña, va a preparar todo. El versículo 4 dice, al tercer día, miren si no habrá detalles, al tercer día encuentra el lugar. Al tercer día encuentra el lugar. Dice, y al tercer día alzó Abraham sus ojos, vio el lugar de lejos, y dijo Abraham a sus siervos, espera aquí con el asno, yo y el muchacho vamos a ir allí, vamos a adorar y volveremos a vosotros. Ahí lo vamos a ver eso después en el último punto. Y dice el versículo 6, miren lo que dice el 6. El 6 habla de la entrega y de la obediencia. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Miren cómo se da esta relación en que ambos están de acuerdo para realizar el sacrificio. Versículo 7, entonces habló Isaac a Abraham, ¿y cómo va a ser esto? Le dice, Padre mío, heme aquí mi hijo, le dijo Abraham, he aquí el fuego, la leña, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, lo vamos a ver eso en el siguiente momento. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, escuche bien, porque acá viene entrega y obediencia. Va a Abraham edificar el altar, va a poner la leña en su lugar, va a atar a Isaac su hijo, Y es interesante, no se habla la reacción del hijo, no se dice nada acerca de qué hizo el hijo, como para demostrar esa entrega también. No hubo pelea, no hubo nada, ¿se entiende? Iba a decir el siguiente, y lo puso en el altar sobre la leña. Y si hay algo que trata de mostrarnos este pasaje, haciendo un paralelismo en el tiempo presente, es que el Padre entrega al Hijo y que el Hijo se somete al Padre. Lo mismo que pasa en la hora de crucifixión. El Padre entregando lo más preciado, el Hijo yendo y muriendo por vos y por mí, y pasando cada momento de sufrimiento, y teniendo tantos momentos y oportunidades. Jesucristo tuvo muchas oportunidades para no hacer lo que hizo. Jesucristo tuvo muchas oportunidades para no ir a la cruz. Muchas. Tuvo el momento de su tiempo de oración, en donde él va a orar al Padre en Getsemaní y va a decir que quiere hacer su voluntad. Y si es necesario que tenga que hacer esto, lo voy a hacer. Aún con todo lo que conllevaba internamente el tener que hacer este sacrificio. Ahora, la Biblia va a decir que en ese momento él podía haber orado. Es más, en algún momento está en el juicio con Pilato y dice, ¿ustedes se creen que yo no puedo enviar legiones de ángeles que intervengan y que yo no muera en este lugar? Es decir, él tenía oportunidades para no morir, pero murió por vos y por mí y decidió hacerlo. Y decidió ir a la muerte para perdonar tus pecados y decidió entregar. Y su mirada estaba puesta en saber y conocer que muchos a lo largo de toda la historia íbamos a estar creyendo y viviendo nuestras vidas para Él. Y eso fue la satisfacción para que el Hijo entregara su vida. ¿Cuántos esfuerzos hacemos por nuestros hijos? Usted, padre, madre, ¿hace esfuerzo por sus hijos? Muchos, ¿o no? A veces hace esfuerzos que ni siquiera te los reconocen, ¿o no? A veces haces esfuerzos que después
No sé cómo se revierte la historia y te lo echan en cara. ¿Cómo hicimos para llegar a que esto terminó siendo algo malo cuando hice todo este esfuerzo? ¿No? ¿Cuántos esfuerzos hacen las madres criando a los hijos? ¿Cuántos momentos se pierden? Yo admiro ver a Sonia cuando prepara el tema de los cumpleaños. ¿Verdad que es admirable la cantidad de tiempo que va preparando? Y sé que las madres son así, empiezan a preparar detalles de esto, de lo otro. Y viene el nene, no mira nada. No dice, qué bueno, a los ojos te dice, sí, qué lindo, y sale. Pues te viste 12 horas ahí laburando ahí atrás, ¿o no? Vení después de 12 horas de trabajar afuera. ¿Cuánto hemos estado en actos ahí y estamos parados ahí y no sabemos cuándo va a terminar esto? Y son distintos, y capaz que teníamos un montón de cosas para hacer, pero son esfuerzos que uno hace. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Por amor al Hijo. Por amor al Hijo lo haces. Y en todo ese esfuerzo, te guste o no te guste, lo haces por amor al Hijo. ¿Cuántas cosas hizo el Señor y cuánto soportó por amor de nosotros? Dice Gálatas capítulo 2, versículo 20, porque cada enseñanza tiene que tener una aplicación para mi vida. Y si hablamos de este Padre de amor es para sanarme, es para entenderlo de la forma en que lo tengo que entender. Pero Gálatas 2:20, usted capaz que lo conoce, pero lo voy a tratar de que lo llevemos hacia la vida. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, mi vida hoy se basa en la experiencia que he tenido con el Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tu vida hoy se basa en la experiencia que tuviste con Jesús. Y aquí viene lo siguiente, porque ¿cómo impacta en mi vida que Él se haya entregado y que haya sido obediente hasta la muerte? ¿Cómo impacta en mí? Impacta en, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El impacto que tiene sobre mi vida es que mi deseo hoy es vivir solo para Él. Es más, el apóstol Pablo por si quizá alguno no lo entendió, va a hacer una argumentación al respecto. Y va a decir, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros hoy estamos siendo movidos y la obra de la cruz a mí me mueve, me moviliza a saber que mi vida ya no me pertenece, que mi vida le pertenece al Señor y que todo lo que pueda vivir en esta tierra lo quiero vivir para Él, para que Él se engrandezca, para sacarle alguna sonrisa. Tratá de pensarlo al revés ahora. Pensamos del esfuerzo del padre hacia los hijos, ¿se acuerdan? Ahora tratá de vos que fuiste hijo y que también capaz que no pudiste hacer nada o actuaste de la misma manera que hoy actúan tus hijos con vos. Tratá de pensar en esto y decir, ¿no te gustaría, y lo hacemos quizás cuando somos un poco más grandes, sacarle alguna sonrisa, ¿no? Ahí al padre, a la madre, ¿no? Sacarle alguna sonrisa, decir, mirá, o ir y contarle cómo te va para contarle que ya estás bien, porque en un momento estuviste muy mal. Entonces le querés contar, mirá, ahora estoy bien, y lo querés compartir. Bueno, hoy nosotros tenemos que hacer lo mismo hacia el Señor. Todo el esfuerzo que Él hizo, todo su sacrificio, toda su obra, hoy tiene que provocar en mí el deseo de querer agradarle y decirle, Señor, yo te voy a sacar alguna sonrisa con mi vida, ¿no? No sé si tantas, pero alguna cosa, algo voy a hacer para tratar de que te puedas sentir que acabas de encontrar a alguien que está dispuesto a vivir su vida para ti. ¿Cuántos dicen amén? Quiero terminar hablando lo que dice el versículo 19 y llevándolo a este capítulo de Génesis. La calidad de fe expresa poder. Y la Biblia habla en el versículo 19 del capítulo 11 de Hebreos, pensando que Dios es poderoso. Escuche, Dios es poderoso. Dios es poderoso. Si no lo evidenciaste todavía, te animo a que lo evidencies. Dios es poderoso. Y dice, es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Y dice, en donde en sentido figurado, también le volvió a recibir. Cuando usted va al libro de Génesis, se va a encontrar versículo 5, que Abraham no sabía lo que iba a pasar, pero tenía una fe tremenda. Versículo 5 dice, esperen aquí, yo el muchacho, lo leímos recién, iremos y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham no sabía cómo iba a ser. Por eso Hebreos dice, es que tenía tanta fe que si lo entregaba, después iba a orar para que resucite.
Por eso dice, volveremos. Miren, versículo 8. Y respondió Abraham cuando le está teniendo la comunicación con Isaac: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Algo va a pasar, algo va a suceder. Algo, Dios es poderoso, algo va a pasar. Y de hecho, lo que termina pasando, versículo 10 en adelante, va a estar a punto de hacer ese acto de sacrificio. Y la Biblia dice que escucha la voz de Dios, que le dice en el versículo 12, no extiendas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada porque conozco que temes a Dios, no me rehusaste a tu hijo, el único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y a sus espaldas, miren qué casualidad, a sus espaldas, miren si Dios no es poderoso. Él estuvo ahí. Me van a decir que él, que ya había dicho, se va a proveer de cordero, no estuvo mirando, ¿cómo va a pasar esto? Y de repente, mira así, y trabado ahí entre sus cuernos, estaba el carnero. Y lo va a tomar, y lo va a poner en lugar, y va a decir a Abraham, este lugar tiene un nombre diferente, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Lo que para Abraham fue algo en sentido figurado, en Jesucristo se convirtió de forma literal. Jesucristo murió, pero como hemos declarado, cantado en esa hermosa canción que se cantó también cuando estábamos alabando al Señor, el Señor es poderoso y está vivo entre los muertos. No permanece en ese lugar. Y ese Dios todopoderoso fue la predicación de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, la primera iglesia, la de Hechos, no habla tanto de la cruz como nosotros hablamos. ¿Por qué? Porque la cruz era símbolo de humillación. A la cruz iban los ladrones. Entonces, ¿de qué hablaba la iglesia primitiva? De la resurrección. Porque cualquiera podía morir en una cruz. Es más, morían los peores. Pero la resurrección no era para nadie, solamente para Jesús. Y tan poderoso fue el Señor, y el Señor hace esto, ¿no? Las cosas más difíciles, las cosas más complejas, el Señor es capaz de levantar. Dice 1 Corintios, lo leyó Sonia y con esto termino, capítulo 15, versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si hay algo que ha venido a hacer el Señor a través de la resurrección, si hay algo que puedo tomar y decir, hay muchas cosas, pero si hay algo que yo puedo decir, que Él haya muerto y haya resucitado con poder, tiene impacto sobre mi vida, primero, mi fe tiene sentido. Tu fe tiene sentido. Todo acto de fe que realices en la tierra tiene sentido, pero hay algo que es todavía mayor. Nosotros somos libres de nuestros pecados. Dice, si no hubiera resucitado, todos nosotros todavía sufriríamos la condenación de todas nuestras malas decisiones. Y hermano, sea realista, no me mienta en su interior, dígame si no ha cometido errores en la vida. ¡Wow! Somos, y si hay algo que nos caracteriza a nosotros los creyentes, es que no renegamos de eso. Sabemos que ha pasado, pero también sabemos que nos hemos arrepentido y que Él ha perdonado nuestros pecados. Y nos ha hecho libres, no solo del poder que tenía el pecado, porque el pecado tenía poder sobre nosotros. Yo hacía cosas que ni siquiera las pensaba, era natural. Es decir, yo no pensaba ser mala gente, pero la hacía. Yo no pensaba tirar esa palabra hiriente, pero la hacía. Ahora viene Dios y con su poder rompe esa autoridad que tenía el pecado sobre mí y rompe todos los efectos que tiene el pecado sobre nuestras vidas. Todos los efectos emocionales que causaron el pecado, hoy han sido rotos por el poder de Jesucristo. Antes tenías depresión y si has pasado por procesos de depresión, de angustia, de dolor, te has acercado a Jesús en distintos momentos. Porque aún creyendo en la fe, quizás pasaste momentos difíciles de mucha tristeza. Pero cuando te acercaste a Jesucristo y te acercaste a Él, pudiste recuperar, ¿no? Pudiste ver que ese poder que tenía el pecado, el dolor, la angustia, fue roto en el nombre de Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos sido hasta sanados
por el poder de Dios físicamente. Y el Señor ha hecho por medio de su poder esa obra restauradora de forma completa y plena. Yo te quiero desafiar a tener una experiencia cada día de fe, de decirle, Señor, me acerco a ti, quiero que tú transformes mi vida cada día más, para valorar todo lo que tú has hecho por mí y para ver que cómo tu poder puede hacer cosas todavía más grandes en mi vida. Quizás estás en un proceso de sanidad, de tener que perdonar a personas, de tener que reconocer algunas marcas que están en tu vida y el Señor se va a encargar de continuar haciendo la obra. Se va a encargar de continuar haciendo la obra. Y va a sanar hasta lo más profundo del corazón y vamos a poder experimentar completa y plena libertad en Él. ¿Qué te parece si nos ponemos en pie? Y en esta noche vamos a acercarnos a este Dios todopoderoso. Este Dios poderoso que para Abraham era algo real. Que decía, es capaz de hacer algo, no sé cómo. No sé si será a través de un carnero o si lo va a levantar de los muertos, pero algo va a pasar. Es Dios poderoso. Yo no sé qué momento estás viviendo en tu vida, pero este Dios que resucitó de entre los muertos tiene poder y autoridad. Si estás atado a alguna marca de algunos efectos que han tenido los pecados, malas decisiones, quizás daños emocionales que han sido resultantes de malas relaciones, quizás el hecho de simplemente estar pasando un momento que no le encontrase explicación. Hoy vamos a acercarnos al Dios Todopoderoso. ¿Cuánto dicen amén? Y en Él vamos a encontrar por medio de la fe ese poder que se activa sobre nuestras vidas para ser libres, para estar sanos, para ser restaurados. Yo te quiero animar a que puedas cerrar tus ojos conmigo. Voy a invitar allí a que puedan apagar las luces para que la gente no esté pensando lo que pueda estar